Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Espero que se pueda ver bien. Si todos me escuchan bien, seguimos así. Si después llegamos a tener algún problema en lo que es la conexión o demás, sacamos las cámaras para que se pueda visualizar bien las diapositivas. Bien, entonces, ahora sí, quiero ver. Ahí está. Bien. Antes que nada, y antes de comenzar, quiero agradecerle tanto a Alan como a Lorenzo, como dije antes, a la Comisión Promotora en Seguridad e Higiene, por esta oportunidad para permitirnos dar a conocer y concientizar sobre el sistema globalmente armonizado. Como bien dijo Alan, es un sistema que está ahora, que vino para quedarse, es un sistema que existe hace mucho tiempo, que ahora lo vamos a conversar, y por eso creemos que es muy importante que todas las personas, trabajemos en empresa o no, porque vamos a ver que el SGA toca muchos puntos, van a ver específicamente por qué ahora hago esta división de sea empresa o no, pero sí lo importante es que sepamos que hay un sistema que existe, que vela por la salud de los trabajadores, que vela por la salud de los consumidores, que vela por la protección del medio ambiente. Pero antes de comenzar, sí me quiero presentar, que creo que todavía no lo hice. Mi nombre es Estefanía Pollo Gumiela. Sí que dijeron mi especialidad. Yo soy ingeniera química, me egresé en la UTN de Buenos Aires, pero hace más de 7 años que ya trabajo en todo lo que es la industria química, pero particularmente en los últimos 4 años me enfoqué en todo lo que son asuntos regulatorios. Bien, es decir, me especialicé en la implementación del SGA, no solo en Argentina, sino también en Europa. Además, obviamente, de ofrecer orientación regulatoria para las empresas en caso que, bueno, que tengan consultas. ¿Por qué menciono esto? Doy un poquito de background. Yo en realidad en ese momento me encontraba trabajando en España, que al trabajar en España es que empecé a aplicar el sistema globalmente armonizado. Allá en Europa no se llama así, pero bueno, este sistema globalmente armonizado sí que ya se implementa a su manera a través del reglamento CLP hace varios años. De hecho, cuando yo me fui para vivir allí, acá el SGA todavía no estaba implementado, y sí que me sirvió para comprender justamente en qué se basa el SGA, los requisitos a tener en cuenta, cuándo se aplica, bien, y muchas cosas más que ahora las vamos a ver. Siguiendo con mi presentación, también para definir un poco o presentarme un poquito más, yo trabajo en la empresa Lisam Systems, que es una empresa, como les comentaba recién, es multinacional, y lo que hacemos en realidad nosotros es utilizar el SGA como base para crear todo lo que son soluciones informáticas para todo lo que es una correcta gestión de lo que es salud, seguridad, medio ambiente, bien, en las empresas. Nuestra sede está en Bélgica, pero tenemos distintas oficinas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si algún día tuvieran alguna pregunta sobre todas estas índoles, ya sea tanto de Argentina como de cualquier país, nos la pueden hacer saber y tanto Alan y yo les vamos a poder contestar. Una de las soluciones, y que viene a colación con todo el sistema globalmente armonizado, es Sexes, que es un software especificado o en realidad especializado en lo que es la generación automática de documentos de seguridad. Documentos de seguridad, no cualquier documento, sino documentos que van a estar enfocados para productos químicos peligrosos. ¿Cuáles son estos documentos? Van a ser fichas de datos de seguridad, pueden ser fichas de emergencia, etiquetas, bien, todo lo que viene a partir del SGA. Igualmente, la idea de hoy no es hablar de este software, obviamente, sino que lo importante es hablar de la normativa, como dije recién, la normativa en la que se basa este software o cualquier otro software para gestión química, y es justamente basarnos en la normativa específica. Bien, esta normativa, que es la que vamos a hablar ahora, es la que conocemos como SGA, que es justamente Sistema Globalmente Armonizado. De nuevo, no vamos a dar hoy una explicación extensa sobre el SGA, ya que realmente para eso necesitaríamos mucho tiempo, pero la idea de hoy es que tengan un breve entendimiento sobre lo que es, sobre lo que significa y sobre lo que significa la implementación del mismo, por ejemplo, en las empresas. Entonces, dicho esto, ahora sí, le doy la bienvenida al SGA y comenzamos a explicar un poquito de dónde surge. Bien, ¿qué sucede? Hoy en día podemos encontrarnos productos químicos en nuestros hogares, como también en nuestro lugar de trabajo.
Si bien estos aportan numerosos beneficios, productos comunes como vemos en pantalla, bien ya sean detergentes, pinturas, solventes o mismo las sustancias que componen a los mismos, pueden ser peligrosos para las personas, tanto sea un consumidor o un trabajador, o para el medio ambiente. Es por esta razón que ya desde hace mucho tiempo, gran número de países y organizaciones han desarrollado leyes, reglamentos y resoluciones haciendo hincapié en la transmisión de información necesaria a los usuarios de productos químicos para un manejo seguro de los mismos. ¿Qué sucede con todo esto? Que si bien lo que dije recién, hay leyes, reglamentos o resoluciones que incluso pueden ser similares, cada país es independiente, por lo que solemos hoy en día encontrarnos con diferencias significativas entre diferentes países. ¿Qué pasa con esto? Esta situación en realidad complejiza todo lo que es la utilización, clasificación, comercialización y transporte de los productos químicos. Capaz hasta hace unos años no era una gran problemática, pero realmente es en el contexto actual donde el comercio internacional de productos químicos ha avanzado exponencialmente, que surge la necesidad de contar con programas que garanticen, tal y como vemos en pantalla, la utilización, transporte y eliminación de productos químicos de manera segura. De nuevo, esto no es solo para proteger a las personas, si bien es el principal fin que busca el SGA, sino también para proteger al medio ambiente. Era vital entonces, en otras palabras, lo que podríamos decir que era vital contar con lo que, de nuevo, es lo que estamos tratando de buscar, contar con un lenguaje común. Entonces, para hacer frente a esta problemática es que justamente se crea el SGA. El SGA es el Sistema Globalmente Armonizado de Comunicación y Etiquetado de Productos Químicos, ¿bien? Así se llama realmente. Pero, debido al extenso nombre, se lo conoce como SGA por sus siglas en español o GHS por sus siglas en inglés. Globally Harmonized System. De nuevo, lo podemos ver en pantalla. Este sistema, es decir, el sistema SGA en sí, fue promovido por las Naciones Unidas. Bien, ¿y en qué se basa? El sistema SGA contiene, antes de seguir, a veces voy a decir SGA, voy a decir sistema SGA, bien, es lo mismo. Realmente el SGA se entiende por sistema globalmente armonizado. Entonces, este sistema SGA, ¿qué vamos a encontrar? Que va a contener los requisitos para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas químicas, así como también va a incluir definiciones muy importantes, formato y contenido de las fichas de datos de seguridad. Lo mencioné hace un momento, pero lo vuelvo a decir, que algo muy importante a mencionar es que el SGA, de nuevo y repito, no es legalmente vinculante, sino que el SGA sale como una recomendación que debe ser implementada en la legislación propia. Ahora, cuando comente un poco de Argentina, van a entender a qué voy o a qué apunto con esta última mención, ¿sí? Pero por ahora lo que quiero que hagan es que recuerden eso, que no es legalmente vinculante, que cada país puede aplicarlo o no, y lo va a aplicar mediante legislaciones propias. Hablando ahora sí un poco de la historia del SGA, podemos decir que el sistema se inició con la premisa que los sistemas existentes, porque como dijimos ya había sistemas hasta el momento, pero cada país lo hacía a su manera o no se regían en realidad, no se basaban en ningún formato común. Entonces es por eso que la primera premisa fue que los sistemas existentes debían armonizarse globalmente en un único sistema que tratara, como dijimos, la clasificación, el etiquetado y las fichas de datos de seguridad de los productos químicos. De nuevo, no se trata de un concepto nuevo, bien, sino el objetivo es lograr una armonización en sectores, y esto es importante, como el de la seguridad en el lugar de trabajo o la protección de los consumidores. Bien. De hecho, hablando de que no se trata un concepto nuevo o
sí, o que no fue algo nuevo que surge. El primer paso efectivamente del SGA fue el de examinar los sistemas existentes para determinar justamente el alcance de la tarea de armonización. ¿A qué voy con esto? Que ya teníamos países en ese momento, ahora vamos a ver un poquito de fechas, ya teníamos países que tenían sistemas realmente muy implementados. De hecho, en Argentina nosotros contamos con algunas implementaciones o algunas menciones a toda esta protección desde leyes de 1972 o creo que incluso antes. Por eso, cosas ya existían. Primero lo que se hizo fue evaluar, analizar y ver cómo lograr de nuevo una armonización, que es lo que justamente busca el SGA. Bien. ¿Qué sucede? Luego de varios análisis y estudios surge efectivamente la implementación del SGA, una implementación que, como dijimos, fue mundial. Fue en el 2002 que el comité aprobó la primera versión del documento. Y fue ese mismo año que el plan de implementación adoptado, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, alienta realmente a los países a aplicar el SGA lo antes posible. De nuevo, como dije, esto es una implementación que no es obligatoria, bien, no se fuerza a los países a implementar el SGA, sino que se los alienta. Por eso que el SGA es una normativa, de nuevo, que no es vinculante. Estas cosas yo las voy a mencionar muchas veces porque para mí lo importante es que se queden con este concepto, bien, los conceptos más importantes sobre el SGA. Ojalá pudiéramos abarcar todo hoy, pero realmente es un libro muy largo, así que me quiero quedar tranquila que se quedan con los conceptos más importantes. Bien. Actualmente, o sea, hoy en día, porque acá estamos hablando del 2002, actualmente la implementación del sistema SGA ya es un hecho en una gran cantidad de países. Bien, ahí está incluido Argentina, tenemos a Brasil, a Chile, que ya está prácticamente o quiere utilizar únicamente el SGA, tenemos a México, tenemos a la Unión Europea en sí, a toda la Unión Europea, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, China, Japón, bien, tenemos muchísimos países y regiones que ya han implementado el SGA. Y como ya lo he dicho, debemos recordar que el sistema no es legalmente vinculante. ¿Y qué significa esto? Que pueden existir diferencias en los plazos de adaptación y ciertas condiciones de aplicación en los diferentes países. Por ejemplo, voy a mencionar algunas muy brevemente. Argentina lo aplica únicamente al ámbito laboral. No es así Europa, que Europa también contempla a los consumidores. También tenemos diferentes clasificaciones, tenemos distintas categorías que incluye cada país. Es decir, todos nos basamos en la misma normativa, pero puede haber diferencias. Estados Unidos, por ejemplo, ha dejado todo lo que son los peligros para el medio ambiente opcionales, no así como Argentina, que los puso como obligatorios. Bien, a eso me refiero que si bien se habla de un sistema globalmente armonizado, las instrucciones son globales. Luego cada país las implementa con plazos de aplicación que considere necesarios y las condiciones también las puede modificar o adaptar. Hablando de Argentina, como dije recién, Argentina es uno de los países que ya ha implementado el SGA. ¿Cuándo? Fue en abril del 2015 cuando se publica la resolución. La resolución es la resolución SRT 801. Y es en esta que se declara el SGA de carácter obligatorio para los empleadores en Argentina, siendo su aplicación, como dije hace un momento, únicamente destinada al ámbito laboral. Esto ahora sí tiene un poquito más de sentido con lo que yo mencionaba hace un momento, que de nuevo, el SGA es una recomendación. Argentina la adopta, pero mediante una regulación propia, ¿sí? Mediante una resolución, que en nuestro caso es la resolución SRT. Particularmente para Argentina, si nosotros abrimos esta resolución, que si después quieren les podemos pasar el link, la resolución únicamente hace referencia a que debemos mirar el SGA. Es decir, Argentina no le ha adoptado modificaciones ni ha hecho algunas atribuciones o ha cambiado plazos, es decir, nosotros hemos adoptado el SGA de forma completa. ¿Por qué menciono esto? Porque podría ser que otros países no lo hayan hecho. Cuando hablaba también de España o de Europa en general, es lo que ha sucedido. Ellos toman el SGA e hicieron un nuevo reglamento para ellos, bien que es el CLP. Por eso digo que muchas veces es importante leer la resolución propia de cada país, porque podemos conocer completamente el SGA, pero dependiendo con la región donde comercialicemos, debemos ver si se cuenta o no con alguna particularidad.
Bien, entonces, para Argentina, ¿qué podemos decir? Que esta resolución se basa en lo estipulado en el libro púrpura o SGA. Lo traigo acá a colación porque también se puede conocer el SGA de esta forma, como libro púrpura. Y acá se va a establecer las responsabilidades para las diferentes audiencias. Hablando puntualmente de nuestra resolución, lo que dice la misma es que todos los empleadores deberán aplicar el SGA en sus acciones de capacitación, etiqueta y señalización dentro del establecimiento productivo, bien como lo dijimos hace un momento. Entonces, dado esto, dado esta resolución, dado este lineamiento, es que las empresas se van a ver necesitadas de implementar el SGA. Es verdad que muchas veces empresas multinacionales o empresas que ya tenían pedidos de clientes ya habían implementado el SGA incluso antes de que este fuera obligatorio. Pero, ¿qué significa puntualmente ahora tener que implementar el sistema SGA? Para esto vamos a volver un poquito atrás y vamos a hablar del SGA. ¿Por qué? Porque volviendo al SGA, lo más importante es que este sistema, y esto lo tenemos que tener grabado, es que este sistema contiene los requisitos para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas químicas, así también como establece las definiciones, formato y contenido de las fichas de datos de seguridad. Con respecto a esto último, o en realidad todo lo que estuve mencionando, la SRT elaboró varios documentos sobre cómo son los pasos a seguir sobre su confección. Debemos tener en cuenta que esta documentación sí que requiere cierto grado de entendimiento del SGA. No es que uno lee lo que hizo el SRT y dice, ay, clarísimo cómo hacer una ficha de datos de seguridad. Bien, es un material técnico, bien, por lo cual tenemos que saber o tenemos que entender un poquito sobre el SGA. Y es justamente este el primer paso, es conocer el SGA, estar empapados en este tema. Es decir, que no nos queda otra que para estar empapados tenemos que haber leído y entendido lo que es el SGA. Hablando de eso, no sé si en algún momento ustedes lo han visto, el SGA, si lo han ojeado, pero si lo han hecho, me imagino lo que están pensando diciéndome, Estefanía, este es un libro muy extenso, incluye aspectos diversos que pasan desde cómo confeccionar una ficha, de cómo clasificar una sustancia como acuática aguda, de cómo clasificar una sustancia como carcinogénica. En fin, no siempre todas las empresas o los empleados dentro de las empresas contamos con el tiempo suficiente para poder leer bien toda esta teoría antes de pasar a la práctica. En ninguna empresa nos van a decir, tómate 2 o 3 semanas para leer el SGA, para entenderlo, deja todas tus otras tareas de lado para poder utilizar y entender el SGA. Sobre todo cuando uno está solo, que hay muchas cosas que quedan libradas al entendimiento, a un conocimiento un poco más técnico que también va a depender de nuestra formación. Y es de ahí que justamente, y ahora le cedo la palabra a Alan, es que surge la necesidad de contar un curso, bien como el que ahora mi compañero va a presentar. Bien, gracias, Estefanía. Bueno, aprovecho la presentación para contarles y comentarles que hemos diseñado, a raíz de todo lo que viene comentando Estefanía, un curso donde lo que ven aquí en pantalla es un extracto, en resumen, de lo que es el plan de estudio de este curso, ¿sí? Que tiene como objetivo básicamente formar al participante en la implementación del SGA, ¿sí? Y por otro lado, brindar una garantía en cuanto a la comunicación de peligros en lugares de trabajo, cumpliendo con lo que fija la resolución, ¿sí?, de la SRT. Claro está, recién comentaba Estefanía, que el éxito de la aplicación, y aquí voy a detenerme no solamente como docente, sino también como inspector, que soy, de higiene y seguridad, el éxito de la implementación en las empresas muchas veces viene dado de cuán tan efectivo es el asesoramiento del profesional de higiene y seguridad, y de la mano de esto, obviamente, el conocimiento. Y por otro lado, qué tan exigentes son las autoridades de control respecto a la implementación de esto. Y claro está que esa exigencia tiene que venir dada de la mano del conocimiento de la implementación e implantación de este sistema dentro de los establecimientos. Este curso que hemos diseñado, lo hemos diseñado pensando en la comunidad en general. Claro está que no solamente los profesionales de higiene y seguridad van a poder
realizarlo con nosotros, sino también toda la comunidad. Tenemos cursos mucho más técnicos para empresas, pero no viene el caso ni amerita comentarlos en este espacio. Es un curso que se divide en 4 clases, ¿sí? Donde lo que vemos en cada clase son aspectos específicos. Aquí voy a nombrar algunos de los hitos que tenemos por cada clase, ¿sí? De SGA, conceptos generales en la clase 1, fechas importantes, la revisión de lo que es el sistema, objetivos y beneficios, su implementación aquí, y definiciones importantes. Y esto es más macro genérico, para poder después meternos de lleno con lo que es la clase 2, y ahí sí entramos en lo que va a ser la clasificación de los productos químicos, aspectos importantes que vamos a tener que tener en cuenta en cuanto a lo que es clasificación, y ejemplos prácticos. Luego vamos a continuar con lo que es comunicación de peligros para diferentes audiencias, sustancias y mezclas, etiquetado, fichas de datos de seguridad, y por último, y concluyendo con lo que es una práctica integral y una aplicación de conceptos aprendidos, ¿sí? La finalidad de este espacio no es obviamente venderles el curso, pero la realidad es que queremos poner a disposición de todos los profesionales y de la comunidad este plan, este programa que hemos implementado, que hemos diseñado, porque creemos que es más que importante la información que estamos brindando. Así que aquí en el chat voy a poner mi correo y mi teléfono para aquel que quiera más información, nos los puede solicitar, ¿sí? Tanto Estefanía como yo vamos a recibir esa necesidad de consultar más en detalle y en profundidad lo que tenemos preparado, y les brindaremos obviamente toda la información para que puedan tener cualquier tipo de duda despejada. Y claro está también que es un curso que es arancelado, nos encantaría poder darlo gratuitamente con Estefanía, pero la realidad es que somos profesionales y estamos trabajando. Pero lo que sí, contarles y comentarles que sí, al momento de solicitar la información, ustedes refieren que participaron de esta charla, de este espacio, ¿sí? Van a tener un descuento de hasta el 20%, ¿sí? Para que puedan acceder a todo este material que estamos lanzando a partir del próximo mes. A partir de marzo estamos lanzando este curso. Así que bueno, darles las gracias por haberme escuchado, ¿sí? Y vuelvo a cederte la palabra, Estefanía, para culminar con la presentación. Perfecto. Algo que sí quiero recalcar hablando del curso es que lo importante es que notemos que en este curso vamos a trabajar con el SGA, y esto me permite traer a colación algo que no lo dije anteriormente, es que el SGA se va renovando continuamente. De hecho, cada 2 años sale una nueva versión. Pero esto no significa que nosotros, cuando utilicemos el SGA, tengamos que utilizar la versión más nueva. ¿Y por qué es esto? Porque justamente cuando nosotros entramos en nuestra resolución, que es la resolución, como dije antes, SRT 801, ahí vamos a ver que nuestra resolución hace hincapié que toda nuestra documentación se tiene que basar en la 5ª versión revisada del SGA. Entonces, tanto con el curso o cuando si ustedes algún día quieran leer el SGA, siempre recuerden que para Argentina tienen que mirar esta edición. Bien, sería lo correcto. En realidad, si trabajamos con alguna nueva, no habría ningún problema, pero sí que podría haber problemas si utilizáramos una anterior. Nuestro consejo siempre es que se basen en la 5ª, que es la que efectivamente sigue el SGA. En todos los links del SRT van a ver que se hace mención a la 5ª, y sí que esto es una pregunta recurrente que nos dicen, ¿cuándo debería usar una nueva? Deberíamos usar una resolución más nueva del del SGA, una edición más nueva, cuando la SRT actualice y diga, a partir de esta fecha vamos a comenzar a utilizar la 7ª, o vamos a empezar a utilizar la 9ª, lo que fuera. Por ejemplo, ahora puntualmente Estados Unidos está migrando, Australia también, están migrando a utilizar versiones más nuevas. Brasil, sin ir más lejos, van a migrar a la 7ª versión. Nosotros por lo pronto nos quedamos en la 5ª y es la que vamos a usar en el curso. De nuevo, hay diferencias entre cada una, sobre todo diferencias entre qué campos hay que introducir en la ficha de datos de seguridad, nuevas clasificaciones, nuevas categorías, pero una vez que sepamos entender y sepamos utilizar un libro púrpura, los otros ya nos van a costar muchísimo menos.
Y algo más del curso, que sí que no recuerdo si lo dijo Alan, pero por las dudas lo repito, el curso no solo va a consistir en las 4 clases que vemos acá, sino que después va a haber un examen, después hay un certificado de asistencia, bien para justificar todo este, no sé si decir de sufrimiento, pero sí todo este entendimiento, bien, y pueden contar con nosotros, sé que Alan ahí les dejo los datos, para cualquier tipo de consulta. Y ahora sí, ya para concluir, bien, y poder cerrar todo este tema, algo que es muy debatible o que suele ser muy debatible es justamente cómo debemos enfocar u orientar la implementación del sistema SGA. ¿Qué es lo que sucede? Que si bien la implementación del SGA, como vamos a ver, va a significar numerosos beneficios, tanto para empleadores como trabajadores, de hecho hay toda una sección del SGA para nombrar todos estos beneficios, no podemos desestimar, de hecho, la gran carga de trabajo que esto supone, porque por un lado tenemos que capacitar a todo el personal tiene que entender lo que van a hacer estos pictogramas, lo que significa una ficha de datos de seguridad, dónde mirar la información y lo mismo con la etiqueta. Pero además debemos contar con, en el mejor de los casos, un empleado dedicado a elaborar, gestionar y actualizar bien toda esta documentación constantemente a fin de estar al día, por un lado, en la parte normativa y evitar a su vez sanciones bien a la hora de comercializar. Y de aquí es que surge justamente, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra empresa Lisam, que estamos destinados, o en realidad nos enfocamos a hacer softwares automáticos, ¿bien? ¿Por qué menciono esto? Si bien es verdad que Access es un software especializado en la generación automática de documentos de seguridad para peligros o para productos químicos peligrosos, ¿qué se genera con esto? Se generan automáticamente lo que son fichas de datos de seguridad, fichas de emergencia, etiquetas, bien, entre otros, o por ejemplo, como en todos los documentos que hemos visto. Imagínense que sería lo mismo que aplicar el SGA, pero a través de un software hacerlo todo con un solo programa, con un clic. A lo que voy con esto es que no se asusten, si bien el SGA es difícil, se sabe que la implementación se ha hecho muchas veces mediante software, puede ser software, puede ser Access, hay muchísimos programas que pueden ayudar con todo lo que es el SGA, por eso no quiero que se asusten, que el SGA es una realidad, vino para quedarse, pero hay muchísimas herramientas para ayudarnos en esto. Lo importante sí es que antes de utilizar cualquier tipo de herramienta, antes de utilizar Access, antes de utilizar cualquier normativa, tenemos que entenderlas. Bien, por eso siempre queremos focalizar y concientizar a la gente en lo que es el SGA, cómo aplicarlo, cuándo se debe aplicar, cuándo debo crear una ficha de datos de seguridad, cuándo no, qué debo incluir en la etiqueta, bien, y por qué, porque la etiqueta realmente va a ser la única forma que tienen muchas personas de acceder a la información sobre los peligros químicos, y es por eso es que es muy importante que sepamos cómo utilizar. Ahora que tenemos una ley, una resolución que nos indica cómo hacerlo, es importante que sepamos efectivamente qué información tenemos que incluir para proteger de nuevo personas, trabajadores y al medio ambiente. Ahora sí, ya con esto doy por terminado. Ahí sé que Alan ha dejado el correo. Cualquier duda o consulta nos pueden escribir, los podemos asesorar. Incluso si quieren, por ejemplo, un link para poder acceder al SGA, tanto sea la 5ª versión como mencioné para Argentina o cualquiera de las versiones, es decir, cualquier tipo de información regulatoria nos la pueden hacer llegar. Gracias, Estefanía. Gracias, Alan. Lorenzo. La verdad que, bueno, como dijiste vos, es un tema como para desarrollar y que lleva mucho Lleva mucho tiempo. De hecho, en tiempo. 4 clases del curso, la última clase, que son los ejemplos y que la gente tiene que elaborar la propia documentación, tampoco es fácil. No, a ver, lo bueno del sistema globalmente armonizado, como hiciste vos, yo no sabía que había diferentes versiones. No sé si todos los colegas tenían esta novedad. Si quieren, aprovechamos estos 5 minutitos como para hacer alguna pregunta, alguna duda que haya ¿Sí? quedado. Y bueno, de nuestra parte, agradecerles a todos los presentes, agradecerles a ustedes dos por facilitar estas herramientas. Y como bien dijiste vos, Alan, los cursos obviamente tienen una carga económica y una carga horaria, pero bueno, agradecerte la deferencia de hacer el porcentaje de descuento para
los colegas que hayan participado hoy y para los colegas que obviamente están empadronados en la comisión promotora. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevaría implementar el sistema globalmente armonizado en una empresa de talla mediana? A ver, obviamente que depende de un montón de variantes, pero si arranco de cero, decir, ¿qué me lleva? ¿6 meses, un año? En realidad, mira, va a depender muchísimo de... Es que hay muchas cosas, porque por un lado va a ser ya el funcionamiento que tengan, porque muchas veces en empresas ya de hecho se cuenta con fichas de datos de seguridad, si bien no Claro. estaban implementando el SGA en sí. También es importante saber cómo se organiza la empresa con respecto a esto, porque pensá que yo, para generar la ficha de datos de seguridad del producto que yo comercializo, tengo que tener información de las sustancias o mezclas que yo compro. Entonces ahí también va a Ahí depender. te hago un paréntesis. Sí, No sé, vamos a algo básico. Le compro cloro a una empresa. te Esa tendría que dar una empresa ficha te de datos tendría de que dar la seguridad. ficha de datos con todos los Sí, datos que vos me es estás diciendo. obligatorio. Sí. Yo lo que haría como profesional es recepcionar esa ficha y ir adecuándolo al sistema globalmente armonizado. ¿Puede ser? En realidad, la ficha de datos de seguridad que ellos te dan ya tendría que ser una ficha de datos de seguridad que esté avalada por la SRT 801, es decir, que ya esté efectivamente confeccionada con el libro púrpura quinta versión. ¿Vos qué harías? Si vos entrás a la ficha de datos de seguridad, en la sección 2 te va a decir los peligros. Por ejemplo, te va a indicar si el cloro, bueno, hay muchos peligros, ya sean peligros físicos, peligros para la salud o peligros para el medio ambiente, y te va a decir dentro de qué clasificaciones cae. Por ejemplo, si fuera un líquido corrosivo, te va a decir si es corrosivo categoría 1, si es categoría 2. Te va a dar toda la información. Vos de ahí tendrías tu mezcla final, por ejemplo, que tiene 6% de cloro. Vos tendrías que ver los peligros que tiene el cloro y en tu mezcla final agarrar el SGA y decir, si el cloro es corrosivo en un 6%, mi mezcla es corrosiva para la piel, esta es categoría 1, es categoría 2, no aplica, y así con todos los peligros del SGA. Eso es solo una parte, es realizar la ficha de datos de Esa seguridad sería de la un primera etapa. producto. En realidad, tu primera etapa en sí va a ser capacitar a todo el personal y ver que vos tengas documentación de todas las sustancias que vos estás utilizando. Porque pensá que también vos podés tener el cloro ahí estacionado en algún lado y es importante que ese cloro esté en un recipiente que tenga una etiqueta, porque puede pasar un trabajador, eso se puede desparramar, entonces, ¿qué debemos hacer en caso que se desparrame? ¿Qué debemos hacer en caso que haya un incendio? ¿Cómo debemos protegernos nosotros? ¿Qué EPIs, qué elementos de protección personal tenemos que utilizar antes de tocar esa sustancia? Y lo mismo replicarlo para todas nuestras mezclas. Entonces, efectivamente, esto viene de un trabajo a la par de todo lo que es seguridad e higiene, de todo lo que es debería, se tiró un segundito, pero creo que funciona bien, ¿No se escuchó? debería efectivamente activar este ciclo y decir, yo no recibo material si no cuento con documentación. Después sí, ya otro paso mucho más adelante sería una correcta señalización en toda la empresa, chequear realmente, porque que yo te dé una ficha de datos de seguridad no quiere decir que esté bien hecha, debería mirar que sea para Argentina, que esté en español, porque la cantidad de Ahí te veces hago que un hemos visto... paréntesis. Sí, Mabel Alejandra Yalet dice que pidió la ficha de seguridad del amonio cuaternario que la empresa había adquirido y dijeron que no le podían pasar esa información. claro, no. La ficha de datos de seguridad es una obligación Obligación. e incluso en el SGA está indicado, porque a ver, ¿qué pasa? Si yo te vendo agua, por ejemplo, que es un producto no peligroso, yo no estoy obligado a entregarte una ficha, hay ciertos requisitos. Pero el SGA también lo menciona, que si el consumidor o la persona a la que yo se lo vendo me pide la ficha, yo se la tengo que dar, sea el producto peligroso o no. No estoy obligado si no es peligroso, pero si el cliente me la pide, yo se la tengo que dar. Y si es obligatorio, y si es peligroso, obviamente que la tengo que entregar. Eso lo dice nuestra resolución. Bien, bien. ¿Alguno de los colegas tiene alguna pregunta? Puede abrir el micrófono y la puede hacer o levanta la mano, cualquiera de las dos opciones. Yo quería hacerte una consulta. Cuando indicaron que tenés 4 módulos del curso, ¿en cuánto tiempo de realización? ¿Un mes, 2 meses?
4 meses, no sé. Yo le contesto, Estefanía. Son Sí. 4 clases. El curso tiene una duración de 1 mes. ¿Sí? Pero, perdón que no te escuché, ¿de 1 mes? 1 mes, sí. Perfecto. Es 1 mes. La idea es generar una clase por semana, ¿sí? La programación, si mal no me equivoco, está prevista para marzo, y el curso no tiene una duración que exceda del mes, más que nada porque lo que analizamos con Estefanía y con todo el equipo que también está presente, Axel, Cintia, Mayra, Gabriel, son otros colegas que están con nosotros trabajando, en el diseño, como está abierto a la comunidad, lo que pretendemos es que tampoco se nos haga tan engorroso, ¿sí? La cursada, porque si bien es presencial, también van a ser las clases grabadas, van a poder acceder a una plataforma, aquel que no pueda asistir en el día y horario indicado, va a poder ver esa clase, sí, grabada, con lo cual no se va a perder absolutamente de nada. Pero la finalidad de esto es que no exceda el mes de duración. Cuando decís, perdón, Bien. cuando decís presencial, quiere decir que no hay opción de online. Cuando digo, perdón, aclaro, No. porque quizás yo como... Es la nueva presencialidad. La nueva presencialidad que es esta, lo virtual. Perfecto. Lo virtual. No, porque los que estamos ustedes están en Capital, entiendo. Sí. Los que estamos alejados de Capital, por eso te hacía la pregunta, si uno pudiera acceder al curso o tomara la decisión, si puede participar online. Eso era de acuerdo a lo que estaba diciendo Alan, por eso me quedó la duda. La participación es online. Es presencial, Perfecto. pero es online. Esa es la realidad. Bien, Alan, gracias. ¿Alguna otra consulta de algún colega? ¿Se abre el micrófono o pregunta por el chat? Dijiste que, bueno, que ahí se escucha, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Ricardo Aranda, mi nombre. Hola, Ricardo, un gusto, buenas tardes. Un gusto para todos. Una consultita. El SGA no va a reemplazar a la solución 195 de la Secretaría de Transporte, ¿no? Porque es para contenedores. Son dos normativas diferentes. Claro, ¿y cómo convive el SGA con el diamante en FPA? Que es lo que más se ve ahora en la industria, ¿no? El 704. El NFPA, sí, el NFPA ya no se utiliza, de hecho es una normativa que ya no se utiliza en prácticamente ningún país, ni siquiera en Estados Unidos, que es donde se originó. El NFPA da ciertas recomendaciones, da ciertas clasificaciones que tampoco están a la par del SGA, por eso la SRT ni siquiera lo ha incluido en la SRT. Sí lo reemplaza al NFPA. Pensé que me hablabas de la resolución 195, que es la de transporte, pero el NFPA ya no se utiliza más como criterio de clasificación en Argentina desde el 2015. De hecho, ya incluso antes de eso, nosotros ya teníamos todo lo que era la normativa IRAM para fichas de datos de seguridad y para etiquetas. Siempre se utilizó ese formato. Gracias. Bien, muy acertada la pregunta. Sí, porque de es verdad que hacen muchas preguntas porque sí que sigue siendo una... sobre todo acá en Argentina, sí. Nosotros, vos por ves ejemplo... el transporte de una forma y cuando vas a la planta lo ves de otra. Claro, sobre todo en etiquetas. Hay muchas etiquetas antiguas que se está utilizando todavía el NFPA, que es un rombo de 4 colorcitos. Pero no, hoy en día lo que se utilizan son los pictogramas del SGA, que también, son rombos también, pero que es un rombo, tiene que tener borde rojo, fondo blanco y adentro el símbolo, que puede ser una persona, puede ser el símbolo corrosivo, puede ser para el medio ambiente, son 9. Son similares a los de transporte, pero para el SGA son más. Bien, consulta. Hoy hablaste de la homogeneidad en diferentes países, pero cada uno independiente de acuerdo al criterio al 5, al 6 o al 7. En este caso de los pictogramas sí hay una uniformidad para todo el mundo. Claro, es que en realidad el SGA en ese sentido no cambia. O sea, siempre la ficha de datos de seguridad va a tener que ser igual, va a tener que tener 16 secciones, cada sección tiene un nombre específico, los pictogramas son de tal forma, eso siempre es homogéneo. Lo que podría llegar a pasar es, por ejemplo, nosotros en todo lo que es toxicidad aguda tenemos todo lo que es oral, tenemos lo que es dermal y tenemos lo que es por inhalación. Tenemos dentro las diferentes categorías, es decir, categoría 1 es mucho más peligroso que la quinta, por ejemplo.
¿A qué me refiero con diferencias? Que, por ejemplo, Europa llega hasta la clasificación 4, tiene 4 categorías, nosotros tenemos 5. Líquidos inflamables, lo mismo, nosotros tenemos más categorías que Europa. ¿Por qué? Únicamente porque hemos utilizado una versión más nueva. De hecho, ahora Brasil, cuando se adopte la 7ª versión del SGA, también va a tener clasificaciones que acá no existen. Pero en sí, todo lo que son definiciones, formato y contenido de la ficha de datos de seguridad sí que es homogéneo. ¿Qué me permite a mí eso? Que si yo voy a China o voy a Brasil, que hablan en otros idiomas, yo la etiqueta la debería poder entender, porque voy a ver los mismos pictogramas, vamos a ver también en la etiqueta, hay una mención que es la palabra de advertencia, que ya sea peligro o advertencia, si es peligro es que el producto es más peligroso, es decir, todos estos requisitos se cumplen. Lo que sí va a haber diferencias con cada país es la forma en que lo implemente. Por ejemplo acá, ¿por qué nosotros cuando agarramos un producto, bueno, este es agua, pero por qué cuando yo agarro el producto no tiene la etiqueta SGA? Porque Argentina no lo adoptó para el consumidor final. Si yo fuera a Europa, que sí lo ha adoptado, yo agarro un jabón para la ropa y ahí tengo la etiqueta SGA. Excelente. Diferencias así, pero el formato o el contenido del SGA es siempre el mismo. Bien, a nivel de otros países estamos un poquito 2 pasitos abajo, ¿no? En realidad, bueno, Argentina lo quiso implementar a nivel únicamente laboral, que es verdad que esto lo han hecho muchos países. La 5ª versión igualmente es muy utilizada, la 5ª versión se utiliza en Chile. Chile además tiene otra particularidad, hablando del rombo en FPA, Chile sí que tiene algo similar, que Chile ha dicho, bueno, yo en mi sección 2 también lo quiero incluir, pero por ejemplo, esa es la diferencia. Chile dijo, yo en la sección 2 lo quiero incluir. Argentina no hizo ninguna modificación. Argentina dijo, adoptamos el SGA puro y duro, no le hacemos modificación alguna. Pero Entonces lo ahí dejamos quedó solamente para el ámbito laboral. para el ámbito laboral, justamente. Bien, Pero bien. ahí es que por eso queda, ya que queda obsoleto todo lo que es el rombo, NFPA y un montón de cosas. Y la 5ª versión, ya les digo, se utiliza para México, se utiliza para Chile, es la que está utilizando Brasil para algunas secciones, porque Brasil también lo ha hecho diferente. ¿Por qué? Porque realmente Brasil tuvo la mala suerte, si le queremos llamar de alguna forma, que el SGA en sí, el libro púrpura no existía en portugués. Brasil se vio obligado a traducirlo. Al tener que traducirlo es que, bueno, ellos lo adaptaron todavía o de formas diferentes. De hecho, en Brasil hay grupos de empresas que se juntan para hacerle modificaciones al SGA. Acá no, acá fue la SRT el único miembro que pudo, bueno, de hecho no se le hizo modificaciones, pero fue el único organismo que implementó el SGA. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún colega? Libera el micrófono. Consulta. Vamos a suponer que quiero hacer el curso y no quiero ir sin tener alguna noción. ¿Qué tips tirarían como para tener una lectura previa antes del curso, Estefanía? Mira, nosotros hablando de todo eso, muy buena pregunta. A ver, sí te puedo pasar el link del libro Púrpura, pero que es un libro larguísimo. Lo que sí contamos nosotros que hemos hecho en algunos momentos son así como estas charlas, pero capaz sí de cosas específicas del SGA, incluso un webinar que hemos hecho habla sobre las clasificaciones en diferentes países, como para que veamos las diferencias. Otro webinar es sobre las fichas de datos de seguridad, otro es sobre etiquetas. Eso si lo quieren ver, está en internet, pueden acceder a nuestra página web, o igualmente si no, Alan les puede pasar toda la información. Dale, No dale. son tan en profundidad, obviamente, es como lo que vimos No, hoy. obvio, es una introducción a la Claro. normativa. A ver, nosotros estamos haciendo la diplomatura en Sistema Integrado de Gestión y nos pasa que no es lo mismo bajarte la ISO 14001 y leerla Sí. que la haga gente de experiencia, como, bueno, como es tu caso, pero porque la experiencia empírica es lo que te permite esta práctica de Exactamente. conocer un montón de... Entonces, ahí está, como se dice, la plusvalía de los cursos y de las capacitaciones. Así que... Claro, además que, y esto es algo que no mencioné, pero que es importante, el SGA mismo reconoce, porque imagínense que yo en una etiqueta tengo que poner palabra de advertencia o peligro, pictogramas, los datos de mi empresa, los componentes peligrosos, las frases H, que son las frases de advertencia o de los tipos de peligro, y los consejos de precaución.
hermoso, pero ahora ¿qué pasa? Yo tengo esto y lo tengo que poner todo acá. No se puede, es una etiqueta muy, o sea, contiene muchas Mucha cosas para poner información. así. Entonces, claro, yo leo el SGA y digo, ¿qué hago? ¿Cómo pongo todo esto? Entonces, el SGA también contempla todo esto, da un montón de ayudas, pero eso también se ve en la práctica, es ir a la empresa. Nosotros cuando hicimos implementaciones en empresas es ayudarlos también, porque, o por ejemplo, un producto está en una cuba pero que se trasvasa. Entonces no tiene sentido que yo ponga una etiqueta en un contenedor que después lo voy a mover. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, por eso una cosa es leer el SGA y otra cosa es contar con gente que me puede ayudar, que me puede orientar. Incluso nosotros mismos en el curso, por ejemplo, hacemos ejemplos, hacemos fichas de datos de seguridad, analizamos mezclas, vemos cómo se realizan estos cálculos. Es decir, se puede, pero bueno, si tenemos a alguien que nos dé una mano, obviamente siempre, siempre bienvenido. Obviamente es bienvenido. Así que, bueno, si no hay más preguntas, si querés dejar de compartir, perdón que tengo a mi perrito que se pone eufórico. Se emocionó con el SGA, no me había pasado nunca eso. Si quieren, dejamos de compartir cámara y hacemos una fotito a modo de presentación y ya cerramos. Vale. Bueno, conectamos las cámaras y hacemos el saludo final. Agradecerles a todos los presentes, hoy un viernes, 20 horas, estamos hablando del sistema globalmente armonizado, la verdad que es todo un hecho inédito, y bueno, decirles a los colegas que están del otro lado que la comisión promotora es un espacio para que puedan intercambiar información. Obviamente, si alguno también quiere aportar alguna expertise, tiene este espacio abierto, y si alguno también realiza capacitaciones y quiere presentarnos sus capacitaciones y después promoverlas, también está el espacio abierto de Café Seguro. Así que bueno, de mi parte, agradecerles a todos, comentarles que en este espacio están Pablo Fantini y Ezequiel Centorri, que son los que van a estar generalmente siendo los responsables de llevar adelante el voluntariado profesional. Hoy, como somos un equipo, bueno, estoy puntualmente yo, pero en las próximas clases estarán ellos. Agradecerles a todos. Ahí tienen los correos tanto de Alan como del voluntariado profesional. Y bueno, nada, estamos acá dispuestos a sumar como siempre lo venimos haciendo. De mi parte, gracias a todos y bueno, buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de. Buen fin de. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Chao.